Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Diego Stancampiano y estoy grabando esta actividad desde la ciudad de Granada, España. Y vamos a continuar con nuestras actividades de los trabajos de Hércules. Así que directamente, sin más introducción, nos vamos a ir a compartir la pantalla de la actividad, ¿sí? Por favor, silencien los micrófonos, ¿sí? Entonces, denme un segundito. Voy a ir al inicio de la actividad. Muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar, hoy miércoles 21 de abril, vamos a continuar con la segunda actividad que teníamos planeada de estos 12 trabajos de Hércules, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, la portada de nuestro ciclo. Estamos estudiando los 7 procesos para el desarrollo personal y estas conferencias de los 12 trabajos de Hércules son una forma simbólica de llegar a descubrir cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar en nuestra vida para llegar al éxito. El material de apoyo que tenemos para esta actividad son los 12 trabajos, los trabajos de Hércules de Alice Bailey, Hércules, trabajos de Rubén Cedeño, y Metafísica y Neurociencia de mi persona. Aquí están los 12 trabajos de Hércules, que ya hemos visto algunos de ellos y seguiremos viendo hasta llegar, hemos ya empezado con el número 1 y el 2, hoy veremos otros tantos y llegaremos hasta el número 12. Y les recomiendo que vayan repasando las actividades para estar al día. La actividad anterior, la actividad pasada, hace 15 días, vimos el trabajo número 1 y el trabajo número 2, que ya han quedado estudiados. Hoy vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que sí, el trabajo 3, 4, 5, 6 y 7, y empezábamos viendo cuál es la mecánica de esta actividad. La mecánica de la actividad es que primero empezamos haciendo la descripción del trabajo, luego tenemos una imagen que lo representa, un signo del zodíaco y un elemento, el significado metafísico o simbólico que tiene ese trabajo de Hércules, porque todo es un simbolismo, precioso, pero un simbolismo, la tarea que está relacionada a ese trabajo, la acción que tenemos que realizar y una conducta que queremos activar en nosotros mismos a través de la afirmación positiva. Entonces, habíamos hablado un poco de astrología, de cómo estos 12 trabajos se llaman 12 trabajos porque están relacionados simbólicamente con los signos. Entonces, habíamos dicho que, pero ustedes si se quieren olvidar de los signos, olvídense. Piensen que cada signo representa una etapa por la que tenemos que pasar, nada más, ¿sí? Entonces, hay etapas preparatorias, hay etapas de cambio, que es donde pasamos nuestras pruebas, y hay etapas donde llegamos al resultado que esperamos, que es la realización. ¿Y yo por qué les digo esto? Miren, he puesto una imagen de una Magdalena, porque la Magdalena es lo que tenemos que hacer, es lo importante que tenemos que hacer. Entonces la Magdalena tiene que estar buena, tiene que estar bien cocinada, tiene que estar dulce, pero a veces nosotros nos entretenemos con esto. ¿Esto qué es? Esto es un cupcake, o sea, una Magdalena de toda la vida de Dios, pero con todos esos adornitos. ¿Qué pasa? Si la Magdalena está buena y está bien cocinada, todo lo otro es un adorno y está muy bien. Pero ¿qué pasa con la gente muchas veces? Se queda en lo esotérico, en el adorno y en la astrología y se olvida de la Magdalena. Eso es lo que te tienes que concentrar, el trabajo que tienes que realizar en tu vida. Todo lo otro es un adorno y puede ser incluso hasta una cereza arriba de ese cupcake. Pero si tú no te ocupas de lo principal, lo otro sobra. Lo que pasa es que está bueno por ahí ponerle un adornito y ponerle un poquito más de juego para hacerlo más atractivo. En el primer trabajo, en la actividad pasada, vimos que el primer trabajo era capturar a las yeguas devoradoras de hombres, que tenía relación con el elemento fuego de la mente, ¿sí? La mente es fuego. Por eso cuando uno está pensando mucho, dice, uy, no me calientes la cabeza, ¿sí? La etapa que estaba, era un trabajo de la etapa preparatoria y estaba relacionado con el intelecto. El segundo trabajo, que era capturando al toro del laberinto de Creta, estaba relacionado con el signo de Tauro, con la tierra, y estaba relacionado con el instinto. Y la consigna era hacer lo que debo y no lo que tengo ganas de hacer, porque yo dirijo, yo estoy al mando, yo domino el toro de Creta. Y así llegamos al tercer trabajo, que es el primer trabajo nuevo de la actividad de hoy, que es el tercer trabajo, que es
recogiendo las manzanas de oro de las Hespérides. Y ustedes dirán, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? Fíjense, a Hércules se le encomendó encontrar el árbol sagrado y conseguir las 3 manzanas doradas. Fue primero hacia el norte, se dedicó a preguntarle a todo el mundo y nadie sabía contestarle. Luego Nereo, que es el enviado de los dioses, se le presentó de muchas maneras, de muchas formas, pero Hércules no se percató de su presencia. Luego, cuando se fue hacia el norte y no logró respuesta, decidió irse hacia el sur. Escuchen bien porque todo tiene un simbolismo. Y luego, cuando él se va al sur en su camino, se encuentra con 4 personajes. Se escucha un ruidillo ahí de fondo. A ver si podemos silenciar ese micrófono. Bien. ¿Con quién se encontró Hércules en el camino? Tuvo que luchar con la serpiente Anteo, quien le estaba ganando. La serpiente le estaba ganando en su ambiente, porque estaba luchando con Hércules en la tierra. ¿Qué hizo Hércules? Hércules se dio cuenta de que la serpiente le estaba ganando. Así que decidió dar un salto, se elevó por los aires, y como en el aire la serpiente no puede ganar, la venció. Hércules estaba dirigiéndose a su trabajo de encontrar las manzanas de oro de las Hespérides. Pero luego se encontró con otro personaje, que es Busiris, o era Busiris, el charlatán. Y el charlatán lo lió, y lo engañó y lo hizo prisionero, recitándole palabras de los libros sagrados, prometiéndole que le enseñaría el camino hacia el jardín sagrado. Antes lo había intentado. Busiris había intentado engañar a las 3 Hespérides, pero no lo logró. Finalmente Hércules se libera de ese engaño y sigue su camino. Ya había pasado por 2 pruebas. Y la tercera prueba se encuentra a Prometeo. Prometeo es quien le robó el fuego de la sabiduría a los dioses y por ello fue castigado. Lo ataron con cadenas y su hígado era devorado por los cuervos durante el día. Pero durante la noche, ese hígado volvía a crecerle, así un día tras otro. Hércules lo libera y Prometeo, como agradecimiento, le da la localización del jardín donde se encuentra el árbol de las manzanas doradas. Tercera prueba. Finalmente llega al jardín sagrado y Hércules se encuentra con Atlas. Atlas es otro personaje. Atlas estaba gritando de dolor por el esfuerzo tan tremendo de sostener el mundo en sus hombros. Y es el personaje que ustedes ven en la imagen. Casi exhausto, Hércules lo ayuda sosteniendo el mundo por unos minutos para que Atlas descanse. Casi exhausto, Atlas regresa, coge el mundo nuevamente y le da acceso a sus 3 hijas. Las 3 hijas eran las 3 ninfas llamadas Hespérides, quien cada una de ellas le regala una de las manzanas sagradas. Entonces, este tercer trabajo, como todos los trabajos, por supuesto que tiene un simbolismo. Recuerden que estamos en la etapa preparatoria, donde estamos descubriendo nuestros vehículos para poder controlar. Primero fue nuestro pensamiento, luego nuestra emoción, y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Recogiendo las manzanas de las Hespérides. ¿Por qué se dice que está relacionado con el signo Géminis, del aire? Porque su objetivo es reconciliar la dualidad. Fíjense que Géminis representa la dualidad, un polo y el otro, la materia y el espíritu, el frío y el calor, estoy contento o estoy triste. Entonces, ¿qué representa? ¿Cuál es el significado de este trabajo? Las 3 manzanas son el fruto del árbol de la sabiduría, que tiene sus raíces en la tierra, pero sus frutos en las alturas. Son las 3 cualidades potenciales que todos tenemos a nivel de nuestro ser. Primero, la voluntad para desarrollar los objetivos. Segundo, ese es el rayo azul, el primero. Segundo, el rayo dorado, la sabiduría para planificar nuestra vida.
el rayo dorado. Y tercero, la actividad amorosa en la acción, que es el rayo rosa. Solo se llega al ser y sus tres manifestaciones a través de las pruebas, que son las Hespérides. Y esas pruebas están en nuestra vida cotidiana. El primer trabajo se relacionaba con el pensar. El segundo trabajo se relacionaba con el sentir, también en el cerebro. Cerebro izquierdo, pensar, cerebro derecho, sentir. Y el tercer trabajo, que es este, se relaciona con el hacer. Pensar, sentir y hacer. Fíjense, la tarea es, por eso es la dualidad, es que tú no puedes desarrollar tu ser si tú no tienes resuelto tu mundo material, si tú no aprendes a estar a tiempo, si tú no aprendes la tecnología, si tú no aprendes las cosas del mundo material, no vas a poder irte a lo espiritual, porque la metafísica va después de la física, pero la metafísica no puede ignorar a la física. Esta es la dualidad que nos plantean los dos gemelos del símbolo, del signo de Géminis. Es solo un símbolo. Entonces, ¿cuál será la acción? La acción es un verbo en primera persona. Vivo conscientemente, observo sin juicio y sirvo sin olvidar mis objetivos. Y ahora vamos a ver cuál es el simbolismo que tiene todo esto. Recuerden que todo este simbolismo son actitudes y conciencias que están dentro de uno mismo. Todo esto está dentro de ti. El árbol de las manzanas doradas, ¿qué representa? Es la sabiduría que se nutre de la materia. Tú no te vas a hacer sabio cuando te mueras, tú te vas a hacer sabio aquí. Por eso las raíces del árbol están en la tierra. El árbol otorga los frutos, que son las manzanas, de las tres cualidades del ser. Voluntad, rayo azul, sabiduría, rayo dorado, segundo rayo, y el tercer rayo del amor, actividad. Nadie sabe dónde está, porque tú dices, bueno, ¿y dónde está la sabiduría? Nadie le sabía decir nada a Hércules. Solo tú puedes llegar a ella. Nereo, ¿qué representa? Representa, le habla en el norte. Cuando él se va al norte, a la conciencia superior, a los estados superiores de conciencia, Nereo le hablaba, pero Hércules, como estaba distraído en otras cosas, no lo escuchaba. Nereo representa la voz de tu conciencia. Cuando tú equilibras la vida física, la ordenas, puedes tener la calma para escuchar la voz que hay dentro de ti, que viene de los planos superiores. Anteo, que era la serpiente, en este caso, la serpiente simboliza todas las bajas vibraciones que se arrastran, todas las cosas que te mantienen enrollado en la negatividad y que te quitan la energía vital. ¿Qué representa la serpiente en este polo negativo? Los temores, la envidia, la ira, el desorden, las adicciones, el odio, ¿sí? Entonces, Hércules, cuando la saca de la tierra, cuando Hércules se eleva en conciencia y le deja de dar poder, la derrota. Entonces, el simbolismo es que cuando tú observas, elevas tu conciencia por encima del problema y le dejas de dar energía, ¿por qué le ganas a la serpiente? Porque enfocas tu atención en la solución. Eso es cuando la serpiente representa el polo negativo. Hay otras veces donde la serpiente, por ejemplo, sobre todo la serpiente cobra, significa o simboliza la protección de la sabiduría, como por ejemplo en algunos pasajes de la vida del Buda. ¿Qué representa la serpiente Anteo? Las distracciones. Tú no te puedes distraer en la materia para llegar al espíritu, por eso es la dualidad. Entonces, estas son las distracciones vitales, las distracciones que te quitan la energía. ¿Hay alguna pregunta, Paqui? No, ninguna hasta el momento. Perfecto. Seguimos. Busiris, la segunda distracción, son las distracciones mentales. Busiris representa el engaño de todas aquellas personas que te necesitan para tener poder. Son los vendedores de humo. Aquellas personas que intentan vivir de tu energía vital, de tu voto, de tu tiempo o de tu dinero. Pueden ser aquellos familiares o amigos interesados, los políticos, los comerciantes inescrupulosos, los compañeros de trabajo o allegados
que viven de la energía que tú les das. Y también, por supuesto, los falsos maestros. A mí me encanta esa frase que dice, y que yo la aplico para mí mismo, a mí me encanta el aire, pero no me llevo bien con el humo. Y con los vendedores de humo tampoco me llevo bien. Entonces, Busiris son las personas que te engañan y que te distraen mentalmente, ofreciéndote senderos e iniciaciones y cosas paranormales. Y en la vida material, eso no te va a llevar a ningún logro. Pero Hércules lo descubre y se libera, y entonces se encuentra con Prometeo, que representan las distracciones a nivel emocional. Fíjense, distracciones vitales de nuestra energía, distracciones mentales y ahora distracciones emocionales. ¿Qué quiere decir que Prometeo le roba el fuego a Zeus para dárselo a la humanidad? Es la prueba que tú pasas cuando tú aprendes, desarrollas tu conciencia, que es el fuego del ser que está representado por Zeus, y bajas al plano de la humanidad a intentar enseñarles, a intentar ayudarles. Pero ¿qué pasa con Prometeo? Él está preso y los cuervos, que son los pájaros ignorantes e inescrupulosos, le comen el hígado. El hígado representan las emociones. Por eso cuando alguien te cae mal, ¿tú qué dices? Me cae como una patada al hígado. Porque el hígado es el anclaje de las emociones. Entonces, esto representa el precio emocional que tienes que pagar muchas veces para cumplir tus metas. ¿Cuál es ese precio emocional? Que te critiquen, que no te comprendan y que te impongan miedos. Por eso es que los cuervos le comen el hígado. Todo eso puede afectar tu emoción. Pero ¿tú qué haces? A la noche, en el silencio de tu casa, cuando tú estudias, tú te renuevas con la fuerza emotiva y al otro día te liberas y vuelves a regenerar ese hígado con tu fuerza de voluntad. Esto es el polo positivo de la historia, pero también se puede ver en el polo negativo, en que Prometeo representa a esas personas que llevan a cabo estas dos frases, que son muy conocidas. Cría cuervos y te comerán los ojos. O la segunda frase, que es bíblica, no tiréis perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te distraes emocionalmente, dándole cosas a gente que no se las merece, que no te las agradece, ¿sí? Y por el contrario, te generan ataduras emocionales. Pero Hércules, como primero se salió de las distracciones vitales, luego de las distracciones mentales, también puede atravesar esas distracciones emocionales y centrarse verdaderamente en su trabajo, que es que se encuentra con Atlas. Atlas representa el servicio desinteresado por los demás. Por eso es que Atlas es el símbolo de todas las ONG del mundo. Atlas es hermano de Prometeo y también es el padre de las Hespérides, porque solo sirviendo es como tú llegas a desenvolver tu ser. Eso es Atlas en el polo positivo. Ahora, también puede simbolizar a aquellas personas que se cargan con todos los problemas de los demás, que está representado en el peso del mundo, como una excusa para no arreglar su vida. Entonces, organizas una campaña para ir a alimentar a los niños de la India y no colaboras con la gente de tu grupo, no colaboras con la gente de tu barrio. Diego, hay una Sí. pregunta. Muy bien, hámela. Dice, ¿solo sirviendo se desarrolla el ser? No solo sirviendo se desarrolla el ser, pero la forma más fácil de desarrollar el ser y también la más feliz es sirviendo a otros, ¿sí? Tú puedes desarrollar tu ser y quedarte con todo eso para ti y ocuparte solamente de ti. También vas a desarrollar tu ser. Más adelante hablaremos un poquito de eso, ¿sí? Dentro de las enseñanzas del Buda, el Buda habla de eso, de lo que trae aparejado solo centrarte en desarrollar tu ser y olvidarte de los demás, o intentar también servir a los demás y en ese camino desarrollar tu ser. Pero no es que no se pueda hacer, claro que se puede. Ahora, finalmente llegamos a las Hespérides. Las Hespérides son los 3 dones del ser, que llegan a ti como regalos luego de pasar cada prueba.
¿Cuál era el nombre de las Hespérides? Eglé es la actividad amorosa del tercer rayo. Y Eglé le dice a Hércules, sirve de manera proactiva. Sirve antes de que te pidan ayuda. Colabora antes de que te pidan colaboración. Eso es ser proactivo. Eriteia es la sabiduría práctica del segundo rayo. ¿Y qué le dice a Hércules? Sirve, Hércules, pero sirve con inteligencia. Y la tercera, que es Hesperis, que le da el nombre a las Hespérides, le dice la fuerza de voluntad a Hércules. Sirve, pero sirve con orden. Sirve, pero no abandones la dirección de tus objetivos. Hércules se estaba distrayendo. Por eso esto tiene que ver con la polaridad. Tú no te puedes distraer con un polo y no llegar a realizar tu trabajo, que es unificar el otro polo. Aquí tienen a Prometeo, que está en la imagen de la izquierda, llevando el fuego a los hombres, que significa toda aquella persona que te enseña a desenvolver el fuego de tu conciencia. Y en la parte derecha es como los cuervos están comiendo su hígado, que es una representación de la emoción. Y aquí lo tenemos a Atlas. Fíjense, Atlas sosteniendo sobre sus hombros el mundo. Esa es una imagen que está en, yo no sé si es en el Rockefeller Center de Nueva York o en Wall Street. Fíjense qué lugar más emblemático para representar a Hércules sosteniendo el poder del mundo. Y por último, aquí tenemos una imagen del Hércules Farnesio sosteniendo las 3 manzanas de las Hespérides que representan las 3 cualidades de nuestro ser. Esas 3 manzanas doradas, fíjense las Hespérides que están custodiando ese jardín, qué guapas son. ¿A qué se refiere? Para disfrutar de los frutos de la conciencia hay que aprender a quitarle el peso psicoemotivo a las experiencias vividas. Por eso es que por eso es que Atlas es el padre de las Hespérides. Atlas es el que soporta el peso. Pero cuando tú le quitas el peso, cuando Hércules le quita el peso a Atlas, recibe las bendiciones de sus hijas, que son las Hespérides. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que aprender a reconciliarte con tu pasado. Lo que pasó, pasó. Lo hiciste bien o lo hiciste mal, pero tienes que quitarle la carga psicoemotiva a esos hechos. No es necesario olvidar el pasado si te has reconciliado con él. El tema de estar anclado en el pasado es cuando te quedan cuentas pendientes. Por eso es que es muy importante el observarnos, pero también es muy importante no juzgarnos. No juzgarte no quiere decir que no te des cuenta de lo que has hecho y hagas un propósito de enmienda. No, se trata de no ser duro contigo mismo. Ahora, ¿cuál es la clave que tenemos en la neurociencia en este tercer trabajo? Que tenemos que desarrollar el tercer aspecto. El primer aspecto fue el pensamiento constructivo, ¿sí? Y la PNL. El segundo aspecto en el segundo trabajo fue la visualización creativa a través de la inteligencia emocional. Y ahora estamos hablando de la observación consciente y la meditación que te hace unificar tu vida material con el trabajo que tienes que hacer en ella. Entonces es muy importante lograr algo que vamos a ver ahora, que es la sincronización cerebral superficial. Esto es pura ciencia, pero van a ver qué sencillo que es. Bueno, no es sencillo de hacer, pero sí de entender. El mindfulness, que es observar tus pensamientos y tus emociones, pero no juzgarte. Y por último, evitar la multitarea. No hacer lo que hacía Hércules, que tenía que ir al jardín de las Hespérides, pero estaba, que Prometeo, que la serpiente, que el Busiri, que el otro. Dedicarte a hacer lo que tienes que hacer y no distraerte. Si nosotros vemos nuestro cerebro, recuerdan que nuestro cerebro izquierdo estaba relacionado con la inteligencia racional, que es IQ, con el hábito de pensar. Es nuestro cerebro cortical, nuestro cerebro más nuevo. Y eso estaba relacionado con el primer trabajo, los pensamientos que te pueden devorar, las yeguas devoradoras de hombres. Luego, en el segundo trabajo, hablamos del cerebro límbico, que es el cerebro derecho, el cerebro de la inteligencia emocional, el cerebro del sentir, y que de ello hablamos cuando hablamos de dominar al toro de Creta, dominar el toro de las emociones. En este tercer trabajo, y por eso lo de Géminis de la dualidad, vamos a sincronizar estos 2 aspectos, estos 2 trabajos, y lo logramos a través de ¿qué? No a través de pensar y a través de sentir.
lo logramos a través de empezar, porque es el inicio, es una etapa preparatoria, a observar. Cuando nosotros empezamos a observar nuestros pensamientos y nuestras emociones, se logra lo que se conoce como la sincronización superficial. Y es donde surge la tercera inteligencia, que es la inteligencia espiritual, dicha por los neurocientíficos. La inteligencia que surge del darme cuenta. Y este tercer trabajo de encontrar la voluntad, la sabiduría y el amor dentro de nuestro ser, solo se logra dándonos cuenta de las distracciones del mundo material y elevándonos a un plano superior de conciencia, unificando, sincronizando las dos tareas. Hay mucha gente que está en el plano material, pero no está en el plano material. Se monta sobre la nube que le vende el vendedor de humo y queda en esa nube y no logra nada en su vida física. Entonces, ¿qué es muy importante? No distraerse intentando hacer muchas cosas a la vez. Nada le gusta más a tu cerebro que tachar cosas de una lista. Pero el cerebro no trabaja con la multitarea. No podemos hacer eficientemente muchas cosas a la vez. Es preferible una tarea bien acabada que muchas tareas inconclusas. Si Hércules se seguía distrayendo con todas las cosas que tenía por allí, nunca iba a llegar a obtener las manzanas de las Hespérides. Por eso tenemos que utilizar nuestro cerebro ocupándonos de las cosas importantes y de una cosa por vez. Y para eso es muy importante una técnica que es muy recomendable, que es el mindfulness. No juzgarnos, pero sí ser muy conscientes de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces la tarea de este tercer trabajo es ser el observador, no ser el que piensa, ni ser el que siente, ser el que observa cómo pensamos y cómo sentimos. Y por eso la afirmación que vamos a hacer es: yo soy la conciencia que observa sin juzgar. Yo sirvo con voluntad, inteligencia y actividad amorosa, para que se la noten y la hagan todos los días. Y así, si no hay una pregunta, pasamos al cuarto trabajo. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta, Paqui? No. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? El cuarto trabajo, fíjense qué importante, el número 4. El cuarto trabajo es capturando a la gama o cierva. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense qué interesante. Luego de haber domado a las yeguas devoradoras de hombre, al toro de Creta, fascinada. Bueno, entonces les decía, luego de que Hércules ha domado a las yeguas devoradoras de hombres, al toro de Creta y ha conseguido las manzanas de oro, a Hércules se le pide que realice su cuarto trabajo, que es domar a la gama o cierva. Hércules estaba medio cansado, medio que se levanta así como de mala gana, y dice, bueno, está bien, lo voy a ir a hacer. Empieza a buscar a la gama, lo buscó por la oscuridad de los bosques, en la soledad de las llanuras, en la aridez de los desiertos, y no la encontró. Estaba a punto de rendirse y la vio en la cima de la colina más alta. Quédense con los datos. Era una cierva de cornamentas y pezuñas de oro. Era inocente, pura, pero muy rápida y muy difícil de atrapar. Cuando Hércules se disponía a capturarla, escuchó la voz de la diosa Artemisa. Escúchenme, palabras mayores. ¿Qué dice la diosa Artemisa? No toques a la cierva, me pertenece. La he cuidado y la he alimentado por mucho tiempo, ni se te ocurra. Y en eso entra la señora Diana, otra diosa, la diosa del hogar y de la casa. Y interrumpió la escena reclamando a la gama de su propiedad. Y como si esto no fuese poco, intervino también otro dios, el dios Sol Apolo, y también tomó la palabra y dijo, no señores, la sierva es mía y no es de ustedes. Entonces, ya Hércules, imagínense, Hércules primero se contrarió, pero luego se concentró en él mismo y escuchó una voz que venía de lo alto, y esa voz le decía, la gama no es propiedad de nadie, ni de hombres ni de dioses. Se puede admirar, se puede disfrutar de ella,
pero su lugar es en el altar del templo. Haz la tuya y llévala allí. Entonces, mientras los tres anteriores, o sea, mientras Diana, mientras el señor Apolo y la otra era Artemisa, estos tres estaban peleando, ¿qué hacía la sierva? Iba de aquí para allá, corría de aquí para allá. Hércules esperó a que se durmiera y la capturó. Cuando la capturó, la llevó al altar del templo. Estamos en el cuarto trabajo, en el último trabajo de la etapa preparatoria. Y este trabajo está relacionado con el elemento agua y con el signo de Cáncer. Y hace referencia a la percepción superior. ¿Cuál es el significado de este trabajo? La sierva representa la intuición incipiente. Cuando tú has controlado los pensamientos, estás observando tus emociones y estás sincronizando ese proceso a través de la observación y estás tranquilo, puede empezar a surgir la intuición, también conocida como percepción espiritual, que es la sabiduría que está más allá de las cosas y de las opiniones de los demás. Por eso es que es pura, es lo que es. Nadie la posee en exclusiva, pero está con aquel que sabe oír todas las voces, pero se eleva para seguir la única voz adecuada, que es la de su propio ser. Como el primer trabajo estaba relacionado con el pensar, el segundo trabajo estaba relacionado con el sentir, el tercer trabajo está relacionado con el hacer, este cuarto trabajo está relacionado con prestar atención a las cosas que valen la pena. ¿La tarea cuál es? Elevarse en conciencia y ver más allá de las cosas, de lo que se ha construido, ver más allá de los arquetipos, oír la voz interior y trascender la materia. Y por supuesto, cuidar tu energía vital. ¿Por qué tiene que ver con concentrarse y observar? Porque fíjense que cada uno estaba diciendo cosas. Esta es mía, no, es lo mío, lo otro. Si tú te quedas metido en esa opinión de los demás, nunca vas a tener la intuición de tu voz interior. ¿Cuál es la acción que tengo que realizar? Escucho, veo, analizo, pero sigo siempre el impulso de mi ser, porque yo decido, no los demás, ni mis pensamientos, ni mis emociones. Soy yo el que decido. Aquí tienen una imagen de Hércules capturando a la sierva. ¿Y cuál es la clave en neurociencia? Muy importante. Estamos en el cuarto trabajo que tiene relación con el cuarto rayo y tiene relación con el cuarto proceso, que ya lo estudiaremos cuando lleguemos al cuarto proceso, que es el proceso de asertividad. Y el proceso de asertividad se desarrolla con la comunicación asertiva. ¿Qué pasa en nuestra vida diaria? Tenemos que evitar la infoxicación, que Diana dice que es de ella, que Artemisa del otro, que el otro opina tal cosa. Nosotros nos tenemos que quedar concentrados en la intuición de nuestro ser. Planificar espacios y tiempos para lograr esa reflexión y esa introspección. Irnos a la cima de la colina, que es donde estaba la sierva. Elevarnos un poco de nuestra rutina y lograr esos espacios y esos tiempos para estar con nosotros mismos. Y por último, concentrar la visión en el propósito. Por eso Hércules logró su trabajo, porque se concentró en lo que él tenía que hacer, no en todas las opiniones de los demás. Por eso tiene mucho que ver la asertividad. Mira, yo respeto tu opinión, pero yo sé muy bien lo que yo tengo que hacer. Esa es la asertividad, es no ser pasivo y tampoco ser agresivo, estar equilibrado. Evitar la infoxicación, evitar todo ese ruido mental, alejarnos en algún momento de los medios de comunicación, de los que dicen los demás. Cuando estamos en nuestras casas solos, que ahora tenemos una buena oportunidad, es refugiarnos en eso, en pensar en lo que queremos hacer con nuestras vidas. Porque la atención, recuerden que esto va de prestar atención, es como si fuese, fíjense que esto es un círculo azul, pero azul muy clarito.
se cerró ese círculo y se hace más denso, y 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 más denso, hasta que esa atención se concentra en el punto, que es tu objetivo. Porque tu atención y tu intuición se pueden transformar en un láser. Pero tienes que primero pasar los 4 trabajos anteriores. Perdón, los 3 trabajos anteriores. Y la tarea es, una vez que has observado en el trabajo anterior y has unificado esa dualidad, saber discernir lo que tienes que hacer. Y la tarea, la afirmación que vamos a hacer es, yo concentro mi atención en mi visión del plan. En el silencio escucho la voz de mi ser. Ni escuchas a Artemisa, ni escuchas a Apolo, o los escuchas, pero tú te vas contigo mismo y reflexionas en la voz de tu ser. Y ahí es donde tú vas a obtener ese discernimiento y esa intuición. Hasta aquí hemos hablado de una pregunta que me hicieron en la actividad pasada en cuanto a las 3 I que están relacionadas con las diferentes etapas que vamos a atravesar en la consecución de estos 12 trabajos. La primera I es la I del instinto. ¿Qué dice la RAE sobre el instinto? Es un móvil atribuido a un acto, sentimiento, impulso que obedece a una razón profunda, pero sin que uno se percate de ello cuando estamos realizando o sintiendo eso. Es un instinto, no sé la razón que tiene, no soy consciente. Y de esto iba el segundo trabajo, que era el dominar al toro de Creta. Pero luego viene la segunda I, que es la I del intelecto. Intelecto es el entendimiento, la potencia cognoscitiva racional, y fíjense qué interesante, del alma humana. El alma, para expresarse, necesita de un intelecto agudo, pero no puede quedarse allí. Y ese intelecto agudo lo tenemos que trabajar, porque si no, como pasaba en el primer trabajo, son las yeguas que devoran los hombres, el intelecto y los pensamientos desbocados. Para llegar a los últimos trabajos, que son los trabajos de desarrollar la intuición, ¿sí?, que es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Está más allá de la mente, más arriba de los pensamientos. Y es el trabajo que comienza en el cuarto trabajo con la gama o la cierva. Recapitulamos antes de pasar a preguntas. Algunas medidas de control del pensamiento se han ganado en Aries con el primer trabajo. Algún poder de transmutar el deseo se ha logrado en Tauro con el segundo trabajo. Las manzanas doradas han sido recogidas en Géminis, donde ha sido aprendida en parte la distinción entre sabiduría y conocimiento, y se han unificado las dos polaridades, se han sincronizado nuestros sentimientos con nuestros pensamientos. Y en este cuarto trabajo empezamos a trabajar la necesidad de transmutar el instinto, que es la primer I, pasando por el intelecto para llevarlo a la intuición. Es un trabajo que se ha empezado a hacer en Cáncer. Y en este momento es donde se abre la puerta a los segundos grupos de trabajos donde nos vamos a poner a prueba con todo esto que ya sabemos o con todo esto que ya estamos trabajando. ¿Hay preguntas hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. ¿Vamos bien? Entonces, hemos agotado ya los 3 primeros signos preparatorios que están signados por la curiosidad o por la búsqueda, y se abre una puerta y empiezan los signos de cambio o los trabajos de cambio, y es cuando con todo esto que nosotros hemos aprendido nos vamos a poner a prueba. Y la primera prueba es tremenda. Es el quinto trabajo, que es matar al león de Nemea. Luego de haber completado los primeros 4 trabajos preparatorios, Hércules comienza su etapa. Cuando hablamos de lucha, no es algo negativo de que tengamos que pelear. Es un trabajo interno, por eso se le dice lucha o cambio, ¿sí? Y él se dispone a matar al invencible león de la ciudad de Nemea. Vamos a ver qué es matar ese león de Nemea.
Este león era una fiera tan violenta y tan insaciable que estaba aterrorizando a toda la ciudad. Y para colmo, su piel era tan gruesa que las flechas, la espada y el garrote de Hércules no le hacían daño. Todas las herramientas que Hércules había aprendido a utilizar en sus trabajos anteriores, en esta etapa no le sirven. Viendo que el león era indomable, Hércules lo encierra en una cueva que tenía 2 entradas. ¿Y qué hace? Sella una entrada y se da vuelta por la otra entrada, enfrenta al león, lo rodea, lo coge del cuello con sus brazos y hace fuerza hasta que lo estrangula, quitándole la vida. Esta es una imagen del Palacio de Hofburg, donde están todos los trabajos de Hércules representados en Viena, en Austria, donde se ve cómo Hércules lucha con el león. Ahora, este quinto trabajo, que es el primer trabajo de esta etapa de cambio o de lucha, en el aspecto positivo, matando al león de Nemea, ¿con qué signo va a tener que ver? Con el signo de Leo, que es un elemento fuego, pero tiene que ver con el dominio del ego. Leo es el rey de la selva, con su melena, es el mejor de todo, es el ego, pero el ego chiquitito. El orgullo, ya sea material o el orgullo espiritual, que es lo que vuelve tu vida un desastre. Entonces, ¿cuál es el significado? El león de Nemea representa el ego en su máxima expresión. Representa la personalidad que nos sume en la ignorancia y el terror. Esta fiera no puede ser derrotada con las mismas armas que fue creada. Con el pensamiento, con el sentimiento, por supuesto, polarizado en su polo negativo, con la vitalidad y con las conductas que vienes llevando de forma inconsciente. Sino que debe morir por inanición. Por eso es que Hércules lo estrangula. Es cuando nosotros observamos el ego, ¿sí? Nos refugiamos en nuestro ser interior, pero no le damos poder. Dejamos de darle poder a nuestro ego, a nuestro orgullo. Y fíjense que junto a las manzanas de oro de las Hespérides, es el único símbolo que Hércules conserva como recordatorio de sus trabajos. Si bien la piel que lleva el Hércules Farnesio no es la piel de este león, es la piel de otro león que él mató anteriormente en otras aventuras que tuvo, pero matar la piel del ego y llevarla de recuerdo es darte cuenta que tu principal enemigo es tu propio ego y que no tienes que matarlo, sencillamente tienes que observarlo, que está ahí, pero que muera de inanición, como un niño cuando está haciendo un berrinche y tú no le prestas atención. Entonces, este es el nacimiento del ego. Primer trabajo relacionado con pensar, segundo trabajo relacionado con sentir, tercer trabajo relacionado con hacer, cuarto trabajo relacionado con prestar atención, y en el quinto trabajo es donde tiene que morir el ego chiquitito para que pueda manifestarse el ego con mayúsculas. Y por eso que la tarea es el control del escándalo de esa personalidad, de ese ego, desactivar tu orgullo material, que se enoja, que se ofende, que quiere tener razón. ¿Cuál es la acción que vamos a energizar? Vamos a decir, no necesito mi ego con minúscula para ser feliz, porque mi ser habita y se alimenta de las pequeñas cosas. Entonces, este es el quinto trabajo, que es matar al león de Nemea, dejar que el ego con minúscula muera de inanición. Y aquí lo tenemos al Hércules Farnesio en la foto que ya les puse en las actividades pasadas del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, con la piel del león. Y en la mano que tiene en las espaldas tiene las 3 frutas que les mostré, que son las 3 manzanas de las Hespérides ampliadas cuando vimos el tercer trabajo. ¿Cómo nosotros tenemos que analizar esto en la clave de neurociencia? Cuando nosotros decimos que tiene que morir el ego con minúscula, es dejar de vivir en el inconsciente, que es el ego con minúscula, y empezar a vivir en el supraconsciente, que es el ego con mayúscula. Y por eso necesitas ponerte en cuarentena psicoemotiva y vital. Dejar de gastar energía haciendo escándalos con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus recuerdos.
Dejar ese yo-yo, dejar de estar un día emocionado, otro día enojado, otro día fúrico, otro día armónico. Y cambiar tu paradigma. La pregunta es, ¿necesitas ese palacio? ¿Necesitas el ego, el león, ser el rey de la selva, tener la razón para ser feliz? Entonces, esto es lo que hablábamos. Nosotros no podemos dejar de pensar ni de sentir, pero sí podemos insistir en observar esos procesos. Cuando tú observas esos procesos, los pensamientos y las emociones se empiezan a calmar, porque tú las empiezas a observar sin juzgarlas. Y esa sincronización al principio es superficial, pero luego tú de tanto observarte, de tanto trabajar, esa sincronización se hace profunda. Y dicen los neurocientíficos que es cuando se activa la glándula pituitaria, o lo que conocemos como la hipófisis. Y hay un significado que a mí me encantó cuando lo descubrí, porque está en algunos libros de ciencia. A la glándula hipófisis dicen que está ubicada en un lugar que se llama la silla turca, que es una sillita, y los científicos la llaman la cueva de doble entrada, que es la cueva en la que estaba el león de Nemea y donde Hércules cerró una de las salidas de la cueva, que es el escándalo de tu personalidad, para centrarse en la intuición de tu propio ser, que es la otra entrada de esa cueva. Fíjense qué curioso. Cuando tú empiezas a observar tus pensamientos y tus sentimientos, en un primer momento te das cuenta, pero cuando esta sincronización se hace profunda con la práctica, ya no me doy cuenta, ya intuyo que eso es un escalón superior en los trabajos que estamos desarrollando. Recuerden que es muy importante matar a ese león de inanición y tienes que tener en cuenta que aquello que le prestas atención es un esfuerzo para ti. Hay que dejar de prestarle atención al ego. Hay que dejar de utilizar la glucosa y el oxígeno en cosas que no tienen sentido. Porque el ego, que es tu yo habitual, siempre está o ofendido o con baja autoestima, porque ese ego también se le baja la moral y tiene menos capacidad de acción, pero otras veces está en overconfidence. Es el rey del universo, no necesito a nadie, yo me lo sé todo, mi opinión es la más importante de todas. Eso es el movimiento del ego. Porque el ego con minúscula se basa en el tener. Quiero tener cosas, quiero tener dinero, quiero tener tiempo. Porque cuando tenga dinero, recién voy a poder hacer cosas. Segundo paso. Voy a poder viajar, voy a poder jugar al golf, voy a poder descansar. Y recién cuando pueda tener y hacer, recién voy a poder ser. Este paradigma lo hemos cambiado los seres humanos a través de nuestro ego descontrolado. Hay que volver al paradigma que tiene todo el resto del universo. Centrarnos en el ser, hacer todas aquellas cosas que estén de acuerdo a nuestros objetivos y tener todas aquellas cosas que nos permitan hacer, todas aquellas cosas que nos permitan ser, aunque parezca un juego de palabras. Cuando uno vive en el ego chiquito, uno quiere tener cosas, quiere tener la razón, quiere tener títulos, quiere tener opiniones, quiere tener cosas. Pero cuando uno mata o deja morir por inanición a través de la práctica del estudio ese ego chiquitito, surge el ego grande, el que vive no de las cosas, sino de las experiencias. Tu ser se nutre de las experiencias, tu ego minúscula o tu yo inferior se nutre de cosas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y eso nos lleva al minimalismo. Tener cada vez menos cosas, tener cada vez menos opiniones. ¿Para qué nos sirven las opiniones de las cosas? De nada. Entonces, eso es lo que aspira a ser minimalismo, a que se vaya reduciendo tu ego hasta que desaparezca y se manifieste tu verdadero ego o tu ser superior. Entonces, sí. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Podrías explicar mejor? No entendí bien lo que mencionaste de la pituitaria y con las dos entradas. ¿Qué significa? Mira,
El símbolo, cuando uno lee textos muy antiguos de mitología, incluso los textos de Alice Bailey, del tibetano, sobre este quinto trabajo y cuál es el simbolismo de esa cueva que tiene 2 entradas, ¿sí? En esos libros no dice nada, pero hay muchos otros libros de neurociencia donde se refieren a que la hipófisis, que es esa glándula donde surge a través de la intuición y de la sincronización profunda el contacto con tu ser, y por eso se dice el tercer ojo o la concentración, es todo un simbolismo de esa parte de tu organismo. Hablan de que la hipófisis está metida en una estructura ósea que se llama la silla turca, y esa silla turca es como que está cerrada por los 2 extremos, donde salen las 2 conexiones de esa glándula que es doble, que tiene una parte nerviosa y otra parte endocrina. Me estoy metiendo en un terreno ya muy médico, y a eso se le llama como que la glándula está metida en una cueva con 2 entradas. Entonces hay muchos autores que relacionan esa cuestión anatómica con esa cuestión simbólica. Y ustedes recuerden que las personas que escribieron todas estas cosas, sí, eran sabios, 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 sabios. Lo que pasa es que la gente de ese entonces ni sabía lo que era la pituitaria, ni la silla turca, ni todo eso. No sé si más o menos explico eso. Y sí, genial, muchas gracias. El objetivo de cerrar una parte de la cueva es quitarle la energía a las cosas que no te llevan a ningún lado y enfrentar a tu ego a través de la otra entrada de la cueva. Eso es un poquito el simbolismo. La actividad y la afirmación que vamos a energizar con este trabajo... Diego, un momento. Sí. Dice, el ego superior, una pregunta ahí. Sí. ¿El ego superior empieza a nacer desde el silencio interno? Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablábamos con terminar con el escándalo de la personalidad, que es la tarea de matar al león de Nemea. El león de Nemea, que es el ego pequeño, es el que iba comiéndose a todo el mundo, rugiendo, generando problemas, generando discusiones. Cuando tú no peleas con él, porque fíjate que las armas no le hacían daño, pero cuando tú lo observas y le quitas la energía a eso, que eso es lo que significa estrangularlo, porque esta muerte no es real, es una muerte psicológica. Tú no puedes matar tu mente, tu cuerpo físico, porque te mueres. Pero sí puedes darte cuenta de que eso no tiene poder y no es importante. Entonces, cuando tú entras en el silencio, que son todas las etapas preparatorias, entender el pensamiento y entrar en el silencio, entender los sentimientos y entrar en el silencio, entender las tareas, evadir las distracciones y entrar en el silencio, es donde surge esa voz, que es la voz que se escucha cuando ya no están hablando el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos, lo que te dice el otro, el Apolo, Diana, el vecino, tu pareja, la televisión. En ese silencio, que es muy necesario, es esa cueva donde tú vences al león. Esa afirmación o esa pregunta que hicieron es muy acertada. Y esto se basa en la afirmación de que es el momento de elegir ser o tener. Tú tienes que elegir entre tener opiniones, tener orgullo, tener la razón, tener una versión de los hechos o ser. Y entonces, la afirmación que vamos a hacer es que yo no vivo para las cosas, sino que vivo por las experiencias. Priorizo el ser sobre el tener. Fíjense qué afirmación más bonita. No vivo para las cosas y sí por las experiencias. Priorizo el ser sobre el tener. Y así pasamos al 6º trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? De momento no. Perfecto. Vamos muy bien de tiempo. Fíjense que aquí está Hércules con la diosa guerrera, la diosa que era la reina de las Amazonas, que eran estas mujeres de fuerza, de primer rayo azul, guerreras. Fíjense si quieren ahora esta película nueva, que es La Mujer Maravilla, que ella es una, por supuesto que es una fábula, pero ella es una de las amazonas más famosas que se va a vivir a la Tierra. Estas mujeres guerreras mitológicas, su reina era Hipólita. Y esto es una bisagra porque es el 6º trabajo.
es la mitad de los trabajos donde se hace como un paréntesis, una unión entre los primeros 6 trabajos y los segundos. En este sexto trabajo es obteniendo, grábense esta palabra, obteniendo el cinturón de Hipólita. Hércules estaba agotado, imagínense el hombre, había peleado con la yegua devoradora de hombres, que si el toro de Creta, que luego el Atlas con el Prometeo y las Hespérides y la mar en coche, luego con la gama o la cierva que estaba en la cima de la montaña. Este hombre ya estaba que no podía más. Y luego le dicen, bueno, ahora empieza el asunto, y le mandan al león de Nemea, que eso era la cosa más terrible que había. Él estaba agotado por su lucha con el león de Nemea. Cuando es sacado, porque nosotros estamos agotados de luchar con nuestro ego inferior. Cuando él es sacado, porque tiene que obtener, es sacado de su descanso porque tiene que obtener el objeto más preciado de la reina Hipólita, regente de las Amazonas. Fíjense qué maravilla. El cinturón de Hipólita, ¿qué era? Era un regalo de la diosa Venus que le había hecho Hipólita. ¿Y qué representa el cinturón de Venus? Fíjense, casi nada. El logro del amor a través de la lucha, el conflicto y la contienda. ¿Qué es eso? No es que uno tiene que estar todo el día luchando como los espartanos, no. Es que a ti, para conquistar todas esas cosas que tú amas, muchas veces tienes que atravesar conflictos y verdaderas contiendas y ganar esa lucha. Pero esa lucha es simbólica, es contigo mismo. La reina Hipólita reunió a sus guerreras y le dijo, mira chicas, le vamos a tener que entregar el cinturón a Hércules, este hombre lo están poniendo unas pruebas tremendas, y Hércules está pasando por grandes pruebas, y no estaba convencida de Hipólita, y eso también se le devolvió por ley de causa y efecto, pero dijo, mira, debo entregarle el cinturón a Hércules porque me lo han dicho los dioses. En ese momento que ella estaba dando su discurso efusivo, imagínense ahí con todas las amazonas, escuchándolas muy atenta, le estaba dedicando la reina Hipólita unas bellas palabras de admiración a Hércules, y en ese momento Hércules irrumpió con vehemencia, esperando que una lucha tremenda, porque dice la reina Hipólita y la amazona se me van a venir encima. Se abalanzó sobre la reina, le arrebató el cinturón y la mató, cuando la reina se lo estaba por dar. Inmediatamente, claro, las amazonas se quedan así como diciendo, nos ha matado a la reina, tío, te estaba dando el cinturón tranquilamente y viene y la matas. Inmediatamente Hércules se dio cuenta de su error y lo compensó porque había una doncella que se llamaba Hesione, que se la estaba comiendo un monstruo, y Hércules la rescata del estómago de ese monstruo, tratando de compensar el terrible error que había cometido con la reina Hipólita. Esto es una imagen del Palacio de Hofburg, Viena. Esta no es Hipólita, esta es la doncella que Hércules reacciona, que Hércules rescata, y si ustedes ven en el pie de la imagen que está el pez grande que se la había devorado. El pez, el agua, el estómago, todo eso tiene que ver con la emoción, rescatar la emoción, controlar la emoción. Porque este sexto trabajo, que también está en la parte de los trabajos de cambio y lucha, que es obtener el cinturón de Hipólita, tiene que ver con Virgo, con el elemento tierra. ¿Y qué tenemos que cultivar para ser maestros de la vida material? La paciencia. ¿Cuál es el significado? La cintura es la unión del tren superior, yo superior, y los miembros inferiores. ¿Sí? Ser inferior. Sujeta la columna y protege el vientre, que es donde se gesta todo lo que tenemos en nuestra vida, donde las mujeres gestan a sus hijos. ¿Qué representa este trabajo? Representa la confusión de la enseñanza por parte del estudiante, que pierde la paciencia, se precipita para llegar al logro, que queremos hacerlo todo ya y saberlo todo la primera vez, ¿sí? Y apresura el parto. Todo lleva su tiempo. Virgo es la madre que gesta al Cristo. Virgo es la madre, el útero donde se gestan todas las cosas bajo el fuego de la paciencia. El logro requiere paciencia, requiere hacer tu trabajo con calma
y no hacerlo solo con eficacia, sino hacerlo con eficiencia. Y este proceso requiere paciencia y amor. El objetivo de este trabajo, o la enseñanza de este trabajo, es saber esperar y no atropellar. ¿Cuál es la tarea? Ser eficientes en el logro de los objetivos. Triunfar sin morir en el intento. ¿Para qué Hércules va y mata a la reina si le iban a regalar el cinturón? Tenía que llegar, entrar, recibir las palabras bonitas y obtener. Muchas veces nosotros, por no esperar y por atropellar y por querer que todo sea ya, arruinamos nuestro trabajo. Puede ser que lo logremos, pero lo logramos con un altísimo coste. Por eso es que es triunfar, pero no morir en el intento, porque las amazonas se lo iban a comer a Hércules. ¿Y cuál es la acción? Que nada que te pertenece por derecho de conciencia te puede faltar. Si algo es tuyo, si el cinturón te toca, no vayas atropellando en busca de ello y desesperado porque no lo tienes. Trabaja en lo que tienes que trabajar y eso vendrá a ti, porque te lo has ganado por derecho de conciencia. Y esto es lo importante de cuidar tus recursos cuando haces tu trabajo, cuando llevas adelante tu vida. Y es la gran diferencia que ya vamos a ver entre efectividad y eficiencia. Para esto, señores, hay que dejar de vivir en la vida atropellada, del perro que te ladra, de los boniatos, de que estoy corriendo, de que ahí viene algo. Tienen que parar el ritmo y tenemos que vivir una vida más slow, dándole el lugar a las cosas y no cometiendo tantos errores. Centrarse en la causa y no en el efecto. Si tú has generado causas, vendrán tus efectos y no tendrás que luchar y desesperarte por eso. Evitar la fricción y los conflictos. ¿Por qué vas a pelearte con todo el mundo? ¿Por qué estás todo el día comentando cosas negativas en el Facebook y peleándote con la gente? No tiene sentido luchar para obtener algo que ya te pertenece. Entonces, dos lecciones muy importantes. Nada que te pertenece por derecho de conciencia te puede faltar o serte arrebatado. Y aquí está la clave. Si verdaderamente Hipólita era la dueña de ese cinturón, ni Hércules se lo podría haber arrebatado. Pero Hércules tampoco tenía que arrebatarlo, porque ella se lo iba a regalar. Entonces, por lo tanto, no necesitas arrebatarle nada a nadie, ni retener a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque de forma que lo que es para ti vendrá y lo que no, no te corresponde. Las personas que se tienen que ir de tu vida se van a ir, no te corresponde, no tienes que retener a nadie, no tienes que obligar a que nadie esté a tu lado. Y el aspecto número 2 es muy importante también. Decretar, trabajar y luego esperar. Es mucho más eficiente y rentable que atropellar. Cuando tú atropellas, nada sale bien. Por lo tanto, tienes que evitar ¿qué? La ansiedad, la fricción y los conflictos. Un momento, Diego, hay una pregunta. Sí, ya termino con esta frase y seguimos. Vale. Ve de frente, porque pedid y se os dará. Hércules solo tenía que pedirle el cinturón a la reina. Y muchas veces tú, por atropellar, dañas a quien te lo da todo. Sí, pregunta. Sí, dice, ¿la afirmación por derecho de conciencia se refiere solamente a lo material? No, se refiere a lo material y a lo que no es material. Se refiere al amor, a la belleza, a la tranquilidad, a la paz. Se refiere a todo. Si tú lo siembras en tu conciencia, deteniéndote, estudiando, formulando objetivos que vas a planificar y que vas a ejecutar, tienes que luego estar tranquilo, porque estás sembrando eso en tu conciencia y nada que esté sembrado en tu conciencia va a dejar de florecer. Entonces tienes que, por eso es que se dice que tienes que generar buenas causas y desapegarte, porque esos resultados van a venir. No estar atropellando, ir y quitándole las cosas de las manos, metiéndote a sitios donde no te han llamado, llamar a gente que no te ha pedido nada, ir por las espaldas. No, relájate, que lo que es tuyo siempre va a ser tuyo y nadie te lo va a quitar. Y lo que no es tuyo se va a ir de tu vida. Como no te correspondía, se va a ir, bueno o malo. No sé si está
contestada la pregunta y si hay alguna otra pregunta. De ¿No? momento no. Fíjense, chicos, qué importante. Esto es muy importante porque ya estamos hilando fino, ¿sí? Esto no es ya hacer las cosas, es hacerlo bien, hacerlo de forma profesional. ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? A lo mejor nunca se lo plantearon. Eficacia es cumplir con los objetivos prefijados. Pero eficiencia es cumplir con los objetivos prefijados, pero con la menor inversión de recursos posibles. La eficiencia le suma el factor energía. Es cumplir tu objetivo sin desgastarte, sin morir en el intento, sin generar conflictos, sin hacer un problema de todas las cosas, ¿sí? Eso es ser eficiente. Y por eso es que tenemos que saber gestionar los recursos que tenemos disponibles. Tienen un montón de vídeos, tienen clases, tienen libros, pueden preguntar, gestionen sus recursos de forma eficiente, ¿sí? Tienen todo a su alcance. ¿Cuál es un ejemplo que a mí me gusta mucho? Yo tengo un profe que es profe de un curso que estoy haciendo, de un MBA en gestión, que él una vez preguntó cuál era la diferencia entre eficacia y eficiencia, y un profesor de él, de mi profe, le dijo que es como si tú en tu casa tienes una mosca, ¿no? Y tu objetivo es que la mosca ya no esté más en tu casa porque te está molestando. ¿Qué sería eficacia? Que la mosca no esté más. Entonces, si tú tiras una granada o un misil tierra-aire, vas a matar a la mosca. Vas a cumplir tu objetivo. Es eficaz, has cumplido el objetivo, pero no es eficiente. ¿Qué sería lo más eficiente? Utilizar los menos recursos con los menos daños colaterales. O sea, sería abrir la ventana y que la mosca se vaya. Nosotros muchas veces estamos centrados en la eficiencia, en hacer las cosas. Pero como vamos atropellando como Hércules con el cinturón de Hipólita, no estamos finos y no somos eficientes. Entonces, ¿por qué? Porque vamos como locos, vamos como un tren bala, vamos como el Hércules a matar a la Hipólita. Perdona, La Diego. dirección es mucho más importante que la velocidad. Hay muchas personas yendo muy rápido a ninguna parte. Sí, Paqui, ¿habías dicho algo? No, yo no, María José. Sí, dime. Perdón por interrumpir. No pasa nada, cuenta. Muchas veces pasa que conseguimos objetivos, pero utilizamos muchos recursos, demasiados recursos para llegar al objetivo. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque creo que ocurre con frecuencia. Sí. Que se hacen muchos esfuerzos para llegar a un objetivo, cuando Sí, debería de ser mucho más fácil. Sí. Precisamente, y otra cosa, esta pregunta me surgió a mí hace 40 años en mi oposición. Yo soy economista y preguntaban cuál es a nivel económico, claro, la diferencia entre eficacia y eficiencia. Y era justo lo que tú acabas de decir. Claro, utilizar. Pero María José, tu pregunta es buenísima porque estamos aprendiendo a ser más eficientes. Está bien ser eficaz porque hay gente que ni siquiera es eficaz. Pero ahora nosotros estamos yendo más allá. Esto es metacognición, es metafísica. Pero vamos a trabajar para... ¿Qué se te ocurre, perdón? ¿Qué se te ocurre, Diego, para ayudarnos? Por lo menos, todo. Es que es todo lo que te estoy diciendo hasta ahora. Sí. Todos los trabajos. Ustedes acuérdense de algo, que las eras y las etapas no terminan anulando la anterior. Esto es acumulativo. Tú si llegas aquí a desarrollar la eficiencia es porque has primero controlado los pensamientos, luego has observado los sentimientos, luego has sincronizado eso en el hacer, luego has atrapado a la gama y te has centrado en tu intuición, luego has matado al león de Nemea, que es, te has dedicado a observar tu ego y a decirle al ego con minúscula que ya no le va a dar más energía, y has llegado al cinturón de Hipólita. Entonces, fíjense que estamos tan inconscientes que te estoy dando herramientas desde que empezamos todas las actividades y me siguen preguntando que qué podemos hacer para ser más eficientes. Desde el primer día. El primer objetivo del primer curso, se los dije, ser mejor es ser más eficiente, ser una mejor versión de nosotros mismos. Y eso es por qué, María José, porque tú como yo seguimos teniendo la esperanza de que haya un botón mágico, que es el botón de More Efficient, y que tú vas a hacer así como una pestaña del iPhone y ya vas a ser más eficiente. No.
No Por eso existe he preguntado antes lo del silencio, porque alimentar Claro. el ego superior sería muy importante para todos. Porque ahí te empiezas a ser más eficiente. Entonces fíjense que esto es lo que estás hablando, María José. Tenemos que parar un poco. Entendamos por qué el universo nos mete en nuestras casas. Hay un movimiento a nivel mundial que la gente necesita, pero porque es una necesidad de la era. Vamos a hablar de eso en una actividad que va, se los digo ahora, una actividad especial que va a ser el 1 de mayo, conmemorativa de todas las enseñanzas de Saint Germain, que habla de cómo llegar a esa atención plena, cómo llegar a esa eficiencia. Y es porque el mundo necesita parar y tu cerebro necesita parar. Por eso los neurocientíficos se han dado cuenta de que esa es la causa de este movimiento mundial, que es el movimiento slow. Slow life, slow fashion, slow education, slow food, slow mar. Hay que empezar a parar un poquito. Porque hay que tener más paciencia. ¿Qué es paciencia? No es solo saber esperar, sino mantener una actitud constructiva mientras espera. La paciencia no es solo esperar, sino mantenerse positivo, mantenerse observando, mantenerse en silencio, mantenerse reflexionando, mantenerse estudiando, sin atropellar. Esa es la paciencia. Y por supuesto, este sexto trabajo es el trabajo que nos habla del derecho de conciencia, que si tú haces todos los trabajos anteriores, los 5 trabajos, vas a ganarte un derecho, vas a labrar en tu conciencia. Por eso, nada de lo que me pertenece por derecho de conciencia me puede ser arrebatado y me puede faltar. Tú tienes las personas que tienes a tu lado y la situación familiar, económica, que obedece al reflejo que hay en tu conciencia. Mientras más trabajes en tu conciencia, ese reflejo será cada vez mayor y la eficiencia de tus objetivos en tu vida también se va a incrementar. Y así llegamos, si no hay más preguntas hasta aquí, al último trabajo por el día de hoy. Gracias. No hay más. Muy bien. El último trabajo por el día de hoy es el 7º trabajo, que fíjense ahí lo ven a Hércules, dominando, me encanta este trabajo. Dominando, es uno de los que más me gusta. Capturando al jabalí de Erimanto. Erimanto era un pueblo y Hércules estaba descansando otra vez, claro. Dije, ya estaba cansado, ya cometí un error, maté a la Hipólita, le quité el cinturón y estaba extenuado y estaba triste también porque había matado a la reina Hipólita, se había equivocado porque Hércules se equivoca y se pone triste como nosotros, pero no se le dio tiempo para respirar y se le encomendó capturar a un jabalí que estaba destruyendo toda la población. Este no aterrorizaba, este iba por ahí destruyendo, como hacen los jabalíes. Y Hércules dice, mira, yo para no dañar a nadie más, ya para no matar a nadie más, me voy a ir sin armas, ¿sí? Porque la lío y después mato a todo el mundo. Entonces se fue solo con su mazo. Subía a la colina, él iba a la colina a hacer su trabajo, a buscar el jabalí de Erimanto, y se encontró a Folos. Folos es un centauro, que ya vamos a ver qué simbolizan los centauros, y Folo lo lió, y ya se distrajeron, y ya se pusieron a beber, y aparte que se bebieron todo el vino que no era de ellos. Era el vino que le habían regalado los dioses a los centauros. Se tomaron todo el vino, como la canción de un cuartetero de Córdoba. Se han tomado todo el vino. Cuando los centauros llegaron, se disgustaron, hubo una pelea, ¿y qué hizo Hércules otra vez? Olvidándose de los errores anteriores, los mató. Pero esta muerte no era tan negativa, y ya van a ver por qué. Cuando ya los mató a los centauros, dijo, bueno, se despertó de la borrachera y dijo, ¿qué venía a hacer yo? Ah, el jabalí. Sube la colina y coloca una trampa en la que el jabalí cayó. Entonces, él no tuvo que hacer nada. Él colocó una trampa y el jabalí cayó en ella. ¿Y qué fue lo mejor de todo? Que Hércules domesticó al jabalí, lo montó, porque ahí parece como que va haciendo fuerza en la imagen, pero en realidad va paseando, lo va montando, e iban bajando la colina los dos, Hércules y el jabalí, iban riendo, y gracias a eso fue el único trabajo que terminó en risas y en felicidad.
¿Cuál es la moraleja? Fíjense, ahí está Hércules, esto es una estatua de Giambolonia que está en la Loggia di la Signoria en Florencia, en Italia, y representa el trabajo de Hércules matando al centauro Folos. ¿Qué significa el séptimo trabajo, que también está dentro de la etapa de cambio que todos vamos a atravesar o a atravesar evolutivamente, unos en conciencia y otros inconscientes? Es el cambio y la lucha, y capturar el jabalí de Erimanto, no matarlo, capturarlo, tiene que ver con evitar las distracciones. Es el trabajo donde nos centramos en evitar distraernos, ¿sí? Y por eso es tan importante ir despacio, por eso es tan importante el silencio, y no dejar que la vida te emborrache. Y por eso tiene que ver con el equilibrio, con la balanza de Libra, fíjense que es un signo dual, y tiene que ver con el aire, ¿sí? El significado. Los centauros, que son mitad caballo y mitad hombre, representan nuestra parte animal que nos distrae, y por eso nos emborracha, del trabajo que tenemos que hacer. Es la búsqueda del placer como evasión. Mira, tengo que estudiar, pero no, mejor me voy de tapa, porque no quiero estudiar. Me vado, ¿sí? Es el hacer lo que se desea y no lo que se debe hacer. Hércules se da cuenta en un momento que lo están distrayendo y lo están emborrachando, y mata, elimina esas distracciones cuando mata a los centauros, que es un simbolismo, y domina al jabalí. Dominar al jabalí, el jabalí representa el desorden y el descontrol. Pero esto es lo más importante del trabajo, lo domina y pasa la prueba con felicidad. Yo veo estudiantes de metafísica que empiezan a estudiar metafísica, están muy felices y después se amargan la vida, se empiezan a enojar con uno, se empiezan a enojar con los compañeros, se enojan con sus familiares y pierden la felicidad. No pierdan la felicidad nunca. La tarea es realizar el trabajo sin distracciones, sin perder la sonrisa, dejar el yo habitual, que es el que te emborracha y te mete en el lío de la vida, y pasar al yo potencial. ¿Y qué vas a hacer? La acción. Estoy enfocado en mis objetivos, paso la prueba que tengo que pasar, y esta frase me encanta, que se le escuché a Rubén Cedeño: pago mi karma con dulzura, paso mis pruebas con felicidad, paso mis pruebas con alegría, porque son las pruebas que me tocan a mí, pero todo el mundo tiene sus pruebas. Y aquí está Hércules dominando al jabalí de Erimanto. ¿Y cuál es la clave de neurociencia? Ya estamos llegando al final. Desactivar el automatismo y los mecanismos de defensa que te ponen, las distracciones que te pone tu propio ser automático. Transformar el puzzle vicioso en virtuoso. Vamos a ver qué es eso. Y activar la cuarta F. Esa cuarta F no es de Folos, del centauro Folos. Vamos a ver de qué se trata. Y fundamentalmente, señores, estamos en esta vida para ser felices, disfrutar, tomarnos las cosas con humor y secretar mucha dopamina, que es la hormona que neutraliza la adrenalina y el cortisol, que es lo que nos genera estrés. Cuando vivimos de forma desordenada, emborrachados, como estaba Hércules con los centauros, y está el jabalí por ahí destrozando todo, vivimos en este puzzle. Tenemos un pensamiento mecánico que refuerza rutas neuronales y fuerzas arquetípicas del pasado, y que sostienen todas las imágenes que tenemos de las cosas. Esto está mal, esto es muy duro, este es así, y esto es un puzzle vicioso. A medida que nos tranquilizamos, empezamos a observar estos procesos, pasamos a un puzzle virtuoso, del puzzle vicioso a puzzle virtuoso. Empezamos a hacer un pensamiento consciente, construimos conscientemente nuevas rutas neuronales que nos den nuevas formas arquetípicas de lo que es la vida, y empezamos a vivir en atención plena. Estar atentos, no estar emborrachados y distraídos. Porque un cerebro automatizado es el terreno perfecto para una mente irreflexiva. Nuestro yo habitual, que son los centauros que nos emborrachan, están siempre en un modo que actúa por defecto, que es un modo de... ¿Qué haces cuando te emborrachas? Te sales de la realidad, estás en modo automático, te evades. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo te distrae tu ego? Con 3 Fs. El ego primero pelea. Eso no puede ser así, es que eso es muy duro, y se queja, y pelea, y gruñe.
¿sí? La segunda F, la primera F es de fight, pelea, se niega, se enoja. La segunda F es de fly, se escapa, vuela, se escapa, se evade, se va a los boniatos, se va a otras cosas que te distraen. Y la tercera F es freeze. A veces, ¿qué hace? Se congela, se colapsa. Dice, no voy a poder, no voy a poder. Entonces, estas tres Fs, pelear, fight, escaparse, fly, y colapsarse, freeze, ¿cómo Hércules se da cuenta de esto y cómo la desactiva? Con la cuarta F. Y la cuarta F es la F de focus. Focus es enfocar. Enfocar la atención en todo esto. No está mal que tú te des cuenta de que todo esto está pasando dentro tuyo, porque va a pasar siempre. Lo importante es que tú enfoques la atención en el presente de forma consciente y lo soluciones. Y cuando empiezas a enfocar, vas a neutralizar esa secreción de adrenalina, porque te vas a centrar en tus objetivos y tus motivaciones, y aquí es donde viene la clave de este trabajo, señores, el humor. Nos divirtamos, la enseñanza tiene que ser divertida, tenemos que disfrutar, ¿sí? Entonces, es muy importante el humor. El humor, del latín humoris, viene de algo que es líquido. Hipócrates decía que es el equilibrio de los 4 humores que determina nuestro estado de ánimo. ¿Qué es el humor? Es ese cambio repentino, es el agua, es esa fluidez. Es el cambio rápido y fugaz, que es producto de una emoción repentina cuando no estás atento. Y su secreción química como un proceso de adaptación a un estímulo externo e interno. Viene el follow y te dice, vamos a de tapa, vamos a emborracharnos. Y tú te enganchas en el problema, en la discusión, y ese es el humor. Si el humor se sostiene con el tiempo, ese humor, ese clima se transforma en una tempesta, temperare. En tu clima ya no es solo un pequeño estado, se transforma en algo permanente. Es un humor que se sostiene en el tiempo. Cuando tú dices, che, ¿qué le pasa a este que hace mucho tiempo que está con el mismo humor? Ya eso le ha afectado a su temperamento. O al revés, cuando empiezas a tomarte las cosas de otra forma, tu temperamento es un estado constante de felicidad y alegría. El clima temperare de la mente o cuerpo se expresa cuando el humor se sostiene un corto periodo de tiempo antes de modificar una conducta permanente. Y luego, cuidado, porque ese temperamento, si tú no te das cuenta y no lo trabajas, se transforma en un rasgo, que es una expresión que eso ya es tuyo, vivo y oportuno. Es cuando el humor se transforma en temperamento y este se sostiene meses o años y pasa a formar parte de la personalidad y la conducta. Todos vamos a pasar por los 12 trabajos de Hércules, pero si tú no vigilas esto, te puedes amargar y transformarte en una persona gris y oscura. No dejes que pase eso. Haz tu trabajo con felicidad. Señores, el 7º trabajo es hacerlo feliz. Nada ni nadie me aparta de mis objetivos. Paso mis pruebas con felicidad y pago mi karma con dulzura. Fíjense de lo que estamos hablando. ¿Pueden silenciar el micrófono? Fíjense de lo que hablamos, de estar atentos, de estar conscientes. Es un trabajo titánico, ¿eh? Es un trabajo que hay que tener mucha felicidad, ¿eh? Porque a veces... Y bueno, mucha paciencia. Mucha paciencia, mucha... ¿Saben qué? ¿Saben qué me apena? Que esto sean palabras. Eso me apena mucho. Que esto se transforme en palabras, que no voy a aplicar nunca en mi vida. No digo que vaya a ser así. Me da miedo, porque veo lo que le pasa a las personas cuando esto les ocupa lugar en sus cabezas y no genera nada en sus vidas. Tengan en cuenta esta reflexión. Síntesis temática. Tercer trabajo, recoger las manzanas de las Hespérides. El dominio físico. Vivir conscientemente observando sin juicio. Cuarto trabajo, relacionado con la intuición y la percepción. Escuchar, ver y centrarte en tu ser. Quinto trabajo, el elemento fuego, el fuego del ego.
Dominar el ego. No necesitas a tu ego para ser feliz. Sexto trabajo, desarrollar la eficiencia. Es obteniendo el cinturón de Hipólita. Nada que te pertenece por derecho de conciencia te puede faltar. Para desarrollar esta eficiencia tienes que aminorar el ritmo y centrarte en lo que estás haciendo. Y el séptimo trabajo, el último trabajo de hoy, es capturar al jabalí de Erimanto. No distraerte. Y no distraerte con excusas. Ah, pero es que tal cosa, ah, pero tal otra. Yo me sé unas excusas buenísimas, pero me las reconozco. Las excusas son excusas. No te distraigas. Está enfocado en lo que tienes que hacer y pasa tu prueba con felicidad. Paga tu karma con dulzura. Bueno, señores, son las 9 menos 3 minutos, así que nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, cerramos aquí la actividad. ¿Les parece bien? Diego. Bueno, yo quería dar las gracias por la clase de hoy. Bueno, gracias a ti, María José. Dime, Raúl. Cuando has puesto el puzzle virtuoso, sí. Las nuevas rutas neuronales y tal, dice que también se establecen arquetipos, y no voy por la connotación negativa de la palabra, sino puede ser que cuando uno ya va desarrollando más conciencia hay menos menos arquetipos, menos como dogmas, estás más liberado y en cada momento se ve lo que corresponde. Exactamente. Mira, te voy a dar una pauta. Siempre vas a tener arquetipos, pero te digo cuál es la diferencia. Este es el juego de hacerte los arquetipos que te permiten llegar a tus objetivos. No es que no vas a tener arquetipos. Vas a generar nuevos arquetipos de acuerdo a lo que tú quieres vivir. No vas a vivir de arquetipos que ni siquiera los has generado tú. Te los ha generado la educación, tus padres, la opinión de los demás. No es que todo esto tiene que desaparecer. No es que van a desaparecer los arquetipos. Van a seguir estando allí. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia habría entre la intuición y el pensamiento arquetípico? Mira, tu objetivo es ser una persona intuitiva, desarrollar tu ego o tu ser superior. Pero eso es como pintar un edificio. El objetivo es pintar el edificio, pero tú al principio necesitas un andamio para ir subiéndote, ir pintando toda la pared de ese edificio. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que el edificio ya está pintado? ¿Dejas el arquetipo o dejas el andamio delante del edificio? No, no te enojas con el andamio. Dices, es un andamio, no lo necesito más, y lo quitas. El problema de los arquetipos es que cuando tú estás en el puzzle vicioso, no te das cuenta porque no los observas. Cuando tú observas y dices, bueno, esto es un arquetipo que me lo tiene que haber grabado o mi abuela, o mi papá, o mi educación religiosa, o mi cultura. Pero ese arquetipo da igual. Porque ese arquetipo que yo tengo, el de al lado tiene otro. Y esos dos arquetipos no son la verdad. Son ideas que tu mente arquetípica tiene sobre la verdad. Pero esas ideas no son necesarias. Ahora, tú hasta que llegues a no necesitar esos arquetipos, el puzzle virtuoso se trata de generar nuevos arquetipos de acuerdo a tu nuevo estado de conciencia. Hasta que ya no necesites más andamios y te centres solamente en el edificio. ¿Sí? No sé si te contesté, Raúl, a tu pregunta. Sí, o tirar de arquetipos de la sabiduría de la enseñanza que están tan a mano que no, ni siquiera hay que... Exactamente, porque los arquetipos son moldes que construyen todos los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces tú dices, bueno, es que mi opinión, ¿y tu opinión qué? Tu opinión no es la verdad. Tú tienes una opinión y el otro tiene otra opinión, y todas las opiniones son mentiras, no son la realidad. Son opiniones sobre las cosas, pero las cosas son cosas. Entonces cuando la gente te dice, quiero saber tu opinión, pero ¿para qué quieres saber mi opinión si mi opinión también es mentira? Es otra mentira, otra visión. No está mala, pero no tiene sentido. Yo cuando pasó la pandemia me dio mucha gracia porque la primera persona que atendí es uno de estos pacientes que son muy hipocondríacos y tienen miedo a todo. Y se sentó y me dice, quiero saber su opinión sobre la pandemia. Y yo le dije, yo no tengo ninguna opinión sobre la pandemia.
Yo tengo un manual de procedimientos que me lo ha dado mi colegio odontológico, aplico todas las normas de higiene y no tengo opiniones sobre la pandemia. La mujer se quedó helada, pero es que es la verdad. Yo no me voy haciendo opiniones sobre todas las cosas. Dice, ¿y qué opina usted sobre el colectivo LGBT? No opino nada. ¿Y qué opina usted sobre los vuelos en Marte? No opino nada. ¿Y qué opina usted sobre la 5G, que las antenas? No opino nada. Porque las opiniones me requieren, dentro de mi ordenador, que es mi cerebro, mucha memoria operativa para nada. Porque como las opiniones no son la verdad, no me suman nada. Entonces, ¿para qué gastarnos nuestro cerebro en opinar sobre todo? Eso viene del ego del león de Nemea. Es que yo tengo mi opinión del tener y la quiero dar, como dicen en España, por cojones. Porque si no, no eres tú. Ah, es que yo opino tal cosa. Y Harry el Sucio, que es un personaje de Clint Eastwood, dice que las opiniones son como los culos. Todos tienen uno. Y eso a mí me encanta, porque es que estamos tan desesperados por dar nuestra opinión y que se escuche nuestra opinión. Eso se va a disolver. Cuando tú te vayas de este planeta, se va a disolver tu ego con todas tus opiniones. Y solo va a quedar lo que has podido vivenciar, no opinar. Bueno, me enrollé mucho con la respuesta y ya me fui. Perfecta. No, gracias. Está perfecta. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Disfruten mucho, mucho, mucho. Vuelvan a ponerse los vídeos y dentro de 15 días, o sea, el 5 de mayo, volvemos con los últimos trabajos de Hércules. Así que espero que los estén disfrutando tanto como yo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Diego.